Chicos, chimberitos, hoy en Cachimberos Viajeros venimos a un taller de alfarería. Antonio. Antonio. Buenas, hombre, bienvenidos. Ya estamos acá. Este es el hombre que hace lo que nosotros fumamos. El que hace la magia. ¿Qué hace la magia? Nada, pasar por aquí. Esta es la fábrica de los secretos. La próxima vez que me digáis de hacer un videoblog en mayo a 40 grados, que hace más calor que robando camellos. Lo primero, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué te dedicas? Lo estamos viendo, pero cuéntanos tú un poquito. Me llamo Antonio Campos, me dedico a la alfarería desde hace 50 años y últimamente pues hacemos, entre otras cosas, cazoleta también, desde hace 12 años. 12 años haciendo cazoletas. Fuimos los primeros prácticamente que empezamos aquí en Sevilla a hacer cazoleta. No solamente yo he hecho cazoleta, en realidad soy el que menos hace. Aquí somos 3 alfareros y los 3 hacen cazoletas. Yo hago mayormente otro tipo de piezas de alfarería. Estas son las cazoletas que le estoy haciendo a mí una cachimba, que son una de las más bonitas que hay por aquí en esta ¿En todas las fábricas? fábrica. La diferencia entre el barro rojo, por ejemplo, y el de alta temperatura es que el barro rojo es muy poroso, con lo cual puede transpirar más la melaza, el calor, todo esto. El grés de alta temperatura es un barro que cierra los poros. Grés quiere decir que el mismo barro funde también. Entonces cuando el barro se funde a 1250 grados es prácticamente una piedra. A ver si la voy a liar. No. Con el borde nada más para allá. Lo que hace falta es saber clavar. Intacta, tío. Hazlo con cualquier cazoleta, da igual, la que diga esta es la mejor cazoleta que hay, hazlo. Aquí en este mundo de la cazoleta hay un desconocimiento, digamos, que del 70% de lo que son las cosas. Barro en realidad no hay tanto, y los barros se componen. El barro verde, por ejemplo, negro, esos barros no existen. Tampoco existe ningún barro que se haya hecho específicamente para hacer cazoleta. Los barros están en donde se hacen para hacer cerámica en general desde hace miles de años. No hay una cantera donde tú vas y sacas un barro de alta temperatura, ni hay un planeta donde tú vayas y traigas un barro especial, ni mucho menos. Los barros se fabrican con una mezcla de tierras para conseguir que eleve la temperatura. Un barro se compone básicamente o muy generalmente de 2 cosas: un fundente y un refractario. ¿Cuál crees que es el barro más útil para hacer cazoletas, desde tu punto de vista? Para mí no hay ningún barro que sea más especial que otro. Lo que nosotros buscamos en un barro, todos los alfareros, es primero que no se rajen las piezas, después que tenga plasticidad. Plasticidad quiere decir que nosotros tiremos de él para arriba y el barro no obedezca. Es la calidad del barro, las propiedades del barro. Eso es lo más importante, el color ya nos da igual. Tema chamota. Gente que presume que sus cazoletas tienen un alto contenido en chamota. ¿Qué es la chamota? ¿Qué aporta? ¿Y para qué sirve? La chamota lo que hace es que al estar cocida, pues crea, digamos, más porosidad en la pieza y más refractariedad. Si es un barro refractario, entonces el contraste de temperatura, frío-calor, lo soporta mejor que una pieza que no tenga chamota, porque es más compacta. Que básicamente yo pienso que la cazoleta, mira, estamos haciendo esta cazoleta, ¿no? Sí. Si yo la hago, bueno, la cierro, por ejemplo, lo que sea, da igual. Partiendo de aquí para abajo, eso no importa. ¿Qué más da? Si tenemos aquí este cuenco, aquí donde vamos a quemar el tabaco, ¿no? Esto es lo que va a ser toda la gestión que tiene que hacer la cazoleta, la va a hacer ahí. Entonces los de abajo, ¿qué más da? Si a ti este cuenco hace la labor que tiene que hacer, que es quemar tabaco, y abajo le cambiamos a tu gusto, como quiera, el vástago pues se cambia y ya está, no pasa. Pero es una razón más estética y de gusto que funcional. Las cazoletas o la gente que fabricamos como alfarero, como artesano, ¿cuál es tu opinión en torno a eso? Mira, las cazoletas, por ejemplo, hechas a mano, es igual que una cazuela de cocinar hecha a mano. Las prestaciones que tiene una cazoleta hecha a mano, o una cazuela de cocinar hecha a mano, no es igual que hecha de máquina. Entonces, la unión molecular que hacemos
la distribución molecular que nosotros hacemos con las manos al hacer una pieza, esa distribución está muy ordenada, más compacta. Eso hace que la gestión del calor o de lo que tú pongas, incluso también del frío y esto, funcione mucho mejor que una cazoleta de una prensa, que es un planchazo, donde ahí no hay ordenación molecular. Luego esas son las de prensa, digamos. Y las de colada, colada se le llama a cuando tú haces un molde de escayola, le añades un líquido de barro y la escayola absorbe, según el tiempo que la tengas dentro de ese molde, absorbe más o menos capas de barro la cazoleta, después vacía el resto y se queda esa pared, y esas son las cazoletas que se llaman de colada. Son muy flojas, esas podrías partirlas con la misma mano. ¿Tú crees que las cazoletas que se hacen fuera, Estados Unidos, Rusia, son menos cazoletas que las de aquí? No, mira, las cazoletas buenas, pueden ser de Estados Unidos y pueden ser de aquí, y las malas pueden ser de aquí y de allí. No se trata de qué país. Lo que pasa es que hay muchos influencers en este mundillo que digamos convencen al consumidor o al posible demandante de cazoletas de una cosa o de otra, pero yo veo ahí más intereses económicos que real. En cuanto a los colores no es que por ahí fuera tengan mejores colores para nosotros. Si en realidad tú miras por ahí fuera y los colores los compran aquí, en España, se los llevan de aquí, y tú miras... Hay que hacerlos con gusto, sí. Luego también pasa otra cosa, que nosotros tenemos prohibidos ciertos productos dentro del colorido en cerámica que en otros sitios no está. Por ejemplo, el plomo que da mucho juego en la cerámica, es un fundente extraordinario, que da una luminosidad y una textura a los colores muy buena, pero lo tenemos prohibido, no lo podemos usar. Por ahí se ven cazoletas que parece que tienen mucho colorido, pero los que somos profesionales del tema vemos que eso es lo más sencillo del mundo. O sea, que tú has puesto una cosa y le has puesto dos brochazos que nosotros a lo mejor ni se nos ocurre hacerlo porque lo vemos de primera cartilla. Pero claro, si ahora llega otro y dice, esto es una maravilla. Pero bueno, porque la mayoría de las cosas que se están haciendo ahora ya las hemos hecho nosotros. En 12 años nos han dado tiempo de hacer muchísimas cosas. ¿Las cazoletas tienen vida útil o son eternas hasta que se te rompa? Lo primero es porque su pura melaza no debe de tirarla, que la lave. Por ejemplo, la cazoleta de barro esta que estamos hablando, que estamos haciendo nosotros ahora, de alta de grés, es muy fácil de limpiarle la melaza. Luego, si tú ya llevas un tiempo con la cazoleta, hombre, pues en plan de solidaridad, tírala y cómprate otra. O guárdala en tu casa y esta ya ha cumplido su labor, igual que unos zapatos, ¿no? Ha dado guerra, ¿no? Ya... Voy a esmaltar mi propia cazoleta. Tú lo metes y te aseguras de que está bien cogido. No, ya sé que se caiga. No, pues se te va a caer si no. Tú lo aseguras. Cuando tú notes que está asegurado, es importante. Tú, esto siempre, que cuando tú si tú lo metes así en recto, aquí dentro no va a entrar en mano, ¿vale? Entonces, tú lo metes, bajas, giras y deja que suba. Vale. ¿Vale? Tienes que esperar a que seque un poco y lo sueltas. El proceso, siempre hay que esmaltar 2 o 3 para dejar que se vaya secando para después ponerle el segundo. Vale. ¿Vale? Coge, le vuelves a meter el mismo palo, te lo aseguras así, pues ya está aquí esmaltado, y está así en recto, ¿vale? Lo dejas y así. Y esto al final, que tú estás viendo aquí, ¿Se convierte en aquello? es aquello que está ahí. Increíble. Venga. Esto tiene que tener, ni puede estar muy seco ni puede estar muy húmedo, para que absorba el de arriba. Vamos. Se me ha metido por dentro. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y ahora cómo la saco? Ponla ya para arriba, sin miedo. Parece vivo eso. Ahí no vive. Pero fíjate. Y ahora sale eso. ¿Cómo va a ser eso, hombre? Si es todo rojo. ¿Y qué te crees? ¿Que lo tienen los artesanos rojos? Míralo bien. Por último, Antonio, un consejo para todo el que quiera fabricar cazoleta o para el que quiera comprarse una cazoleta, ¿qué se te ocurre? El buen consejo para el que quiera fabricar cazoletas es que se esté quieto. Que fabrique otra cosa, pues es que ya tú ves en las redes y todo el mundo fabrica cazoletas. Es que yo creo que ya lo único que puede hacer la gente es fabricarse la propia suya. ¿Y para el que la compra? Para el que la compra, pues, hombre, primero que sepa qué diferencia una cosa u otra.
Que no se deje Mira, guiar un poco. Que no se deje tampoco la- influenciar por lo que le digan uno u otro, cuando detrás de eso hay, digamos, un tema económico. Pero bueno, que siempre es bueno ver cómo se hacen las cosas. Las cosas que se te llevan entre manos, lo que se está comprando, lo que se está vendiendo, es importante saber cómo se fabrica. Y nadie lo explica mejor que el que lo hace. Claro. El que lleva 50 años. 50 años. Que queremos, pues encantado de que hayáis venido y aquí estamos, para lo que haga falta. Nos vemos en la siguiente. Venga, cuando queráis. Al final no vamos a ser famosos, ¿verdad?